escudriñar en las Escrituras quién es el Padre Celestial es evidentemente lo más importante que hay en todas las Sagradas Escrituras, en todas, y debe de ser lo más importante en el conocimiento bíblico de todo cristiano. Y esto es así, hermanos, porque evidentemente todo existe, es por la voluntad del Padre Celestial. Lo que Él quiere se cumple. Por eso todo en la Biblia, todo gira en torno al Padre Celestial y su voluntad. Porque repito, según la enseñanza bíblica, todo lo que ocurrió en el pasado, todo lo que ocurre ahora, todo lo que ocurrirá en el futuro, es porque el Padre Celestial así lo ha decidido y Él tiene el control de todas las cosas. Por eso nosotros debemos ser teocéntrico, o sea, que todo nuestro conocimiento bíblico, igual que las Sagradas Escrituras, debe de girar alrededor de la voluntad absoluta del Dios Supremo, que es el Padre Celestial, que evidentemente no es un Dios trino y tampoco es el Dios ese que se desdobla y se transforma en su propio Hijo, como enseñan los unicitarios, sino que este Dios Supremo, el Padre Celestial, es una persona, literalmente una persona que evidentemente no tiene igual, es único en su género. Muy bien, hermanos, en breve voy a comenzar la lectura de esta reedición. Decirles, hermanos, que este capítulo es uno de los capítulos que está incluido en un libro que edité hace mucho tiempo atrás, más o menos por ahí por el 2010, 2011, el cual lleva por título La unión babilónica de la Santísima Trinidad con el surgimiento del catolicismo apóstata romano. Ese es en realidad el nombre del libro. Pero lo que vamos a leer en estos 4 días es un título que está dentro de ese libro. Cuando el libro esté reeditado completo, hermanos, sepan que lo voy a publicar aquí gratuitamente, lo pueden descargar y compartir con otros cristianos. Entonces, antes de comenzar a dar lectura a este capítulo, pues quiero como siempre enviar el saludo a nuestro hermano Rolando Cáceres en Formosa, Argentina. Rolando Cáceres es el director de la estación de radio CBI, Congregación Bíblica Internacional, una estación de radio pues que todos los audios que analizamos aquí, todos los estudios y debates que hacemos aquí en este grupo de Telegram, pues el hermano Rolando Cáceres lo pasa por la emisora CBI para toda Formosa, Argentina. Por lo cual enviamos saludos a todos los hermanos y también a todas las personas que nos dan seguimiento a través de la red de internet y también a través de YouTube. Gracias y paz para todos ustedes. Bien, iniciamos, hermanos, con el tema. El Padre Celestial, el Dios Supremo, el único Dios verdadero. La introducción dice, las Sagradas Escrituras es teocéntrica. Todo gira en torno a la voluntad del Padre Celestial. El tema principal de toda la Biblia es, evidentemente, la voluntad del Padre Celestial, ya que el Padre Celestial es el Dios Supremo, y todo lo que el Padre Celestial desea se cumple. Vamos a leer un pasaje aquí en Isaías 46, versos 9 al 10. Dice el Señor, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Óigase esto, no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. ¿Ven ustedes, hermanos, cómo Dios mismo, este Dios supremo, dice que todo, absolutamente todo está sujeto a su voluntad y siempre se ha de cumplir lo que Él quiere? Por eso es que nosotros, los verdaderos cristianos bíblicos, debemos de ser teocéntricos. El Salmo 135, verso 6, dice, todo lo que Yahvé quiere, lo hace. Repito, todo lo que Yahvé quiere, lo hace.
en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que la voluntad del Dios Padre arropa todo, absolutamente todo lo que existe. He conocido personalmente algunas sectas que se hacen pasar por cristianas, como por ejemplo los protestantes o evangélicos pentecostales, quienes afirman que la Biblia es cristocéntrica, como si toda la Biblia girara en torno a la persona del Señor Jesucristo. Pero esa percepción es errónea, ya que el mismo Señor Jesucristo en persona vino a la tierra a enseñarnos y darnos a conocer al Dios Padre. Lo pueden leer por ahí en Juan 1, verso 18. Y lo esencial en toda la predicación del Señor Jesucristo es el reconocimiento de que vino a la tierra a hacer la voluntad de aquel que le envió, o sea, el Padre Celestial. Vamos a leerlo en Juan 5:30, donde dice el Señor Jesucristo lo siguiente. Él dice: yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Evidentemente, hermanos, el Señor Jesucristo es teocéntrico. Toda su predicación, todo lo que él hacía, todo lo que expresaba, todo el ejemplo que daba, era para enseñar quién es el Dios Padre. Entonces, el mismo Señor Jesucristo en persona es teocéntrico. Desde el Génesis hasta Apocalipsis se dice repetidas veces que todo lo que sucede y sucederá en la creación está sujeto al control del Padre Celestial. Y si todo lo que Dios Padre desea se cumple, pues lo mejor para nosotros, lo mejor que tenemos nosotros que hacer como cristianos es conocer la soberanía absoluta del Dios Supremo. Es por esta razón, repito, que las Sagradas Escrituras tienen un espíritu teocéntrico y en este capítulo vamos a conocer los datos más sobresalientes sobre la personalidad, el carácter, el poder y la autoridad de ese Dios supremo, que es el Padre, ya que toda la Biblia gira en torno a su voluntad absoluta. Entonces pasamos al subtema número 1, el cual lleva por título: el Padre Celestial quiere ser conocido y entendido. Él es el creador y da vida a todo. Repito, subtema número 1. El Padre Celestial quiere ser conocido y entendido. Él es el creador y da vida a todo. En este punto debemos recordar que los trinitarios, al no poder comprender o definir a su Dios trino, se han inventado una especie de fórmula que evidentemente es antibíblica, que dice de la siguiente manera. Dice: el Dios trino es un misterio inescrutable para la mente humana finita, por lo cual no lo podemos entender o explicar. Eso dicen los trinitarios. Esta fórmula antibíblica es usada simplemente para poder justificar que el Dios trino no tiene ningún fundamento en las Escrituras, además de que es una teoría absurda y retorcida, ya que los trinitarios se ven entre la espada y la pared cuando alguien le hace la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que tres personas en realidad no sean tres, sino una persona? Es evidente que esa pregunta no se puede responder usando la Biblia, y es por eso que los trinitarios argumentan que al Dios trino nadie lo puede comprender ni conocer tal y como es, ya que supuestamente es un misterio inescrutable. Con este tipo de afirmación no solo pretenden lograr esquivar la responsabilidad de explicar su doctrina absurda, sino que también con este argumento tratan de poner un bloqueo en las personas que los cuestionan a ellos, para que de este modo ni siquiera nadie investigue usando la Biblia.
Muy al contrario a ese argumento trinitario, vemos en la Biblia que el mismo Dios Padre en persona quiere y anhela que sus siervos le conozcan y lo entiendan. Vamos a leer lo que dice el mismo Dios Supremo en Jeremías 9, verso 24. Presten mucha atención a este pasaje, hermanos. Dice el Señor: mas el que se gloríe, gloríese en esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy Yahvé, que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en esas cosas me complazco, declara Yahvé. Con estas palabras, el Padre Celestial demuestra que la teoría trinitaria es un total fraude, ya que Dios mismo está declarando en ese pasaje que quiere ser conocido y entendido, ya que Dios no es un Dios de confusión, y Él quiere tener una relación muy íntima con sus siervos. El Señor Jesucristo, como también sus apóstoles, fueron enviados para enseñarnos a los cristianos a conocer a un Dios, el Padre Celestial. Vamos a leer lo que dice en Juan 1, verso 18. Dice: a Dios nadie le vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en 1 Corintios 8, verso 6, dice el apóstol Pablo: para nosotros, sin embargo, hay un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Evidentemente, para las Sagradas Escrituras, el negar la existencia de Dios es un absurdo, una necedad. Por ejemplo, en el Salmo 14, verso 1 dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea que decir no hay Dios solamente lo dicen los necios. La misma creación de todas las cosas es una evidencia que expresa la existencia del Creador, pudiéndose entender muchas cosas de Dios por medio de las cosas hechas. Lo pueden leer en Romanos 1, verso 19. Evidentemente, el orden y las leyes que se observan en todo el universo señalan que es obra de una inteligencia. Siendo tan inconmensurable esta obra, también lo tiene que ser la inteligencia que la hizo. Por lo tanto, los promotores del ateísmo son vistos, bíblicamente hablando, como necios, tal y como lo leímos ahí en el Salmo 14:1, ya que la misma creación de todas las cosas es el más fiel testimonio de la existencia de Dios. Para nosotros, los cristianos bíblicos, la creencia en el Dios Supremo es fundamental, ya que sabemos que todas las cosas proceden del Dios Padre y nosotros existimos por su voluntad. Vamos a leer Apocalipsis 4, verso 11, donde dice: Señor, eso es refiriéndose al Padre, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este Dios Supremo, el Padre Celestial, ha creado todo lo que existe por sí solo, sin ayuda de nadie, ya que Él es omnipotente y todopoderoso. Vamos a leer Isaías 44, verso 24, que es un pasaje, hermanos, contundente. Dice el pasaje: así dice el Señor Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo soy Yahvé, creador de todo, que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Escucharon? Este texto es muy interesante porque hay muchas personas confundidas por ahí que dicen que el Señor Jesucristo es un co-creador, o que Dios no creó nada el Padre, sino que envió a su Hijo a crear. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Y este pasaje de Isaías 44, verso 24 es contundente y crucial en este asunto, porque declara de manera tajante el mismo Dios Padre hablando que extiendo los cielos yo solo y afirmo la tierra sin ayuda. ¿Qué quiere decir? Que el creador absoluto y único de todas las cosas es el Padre Celestial.
porque vemos que luego de crear todas las cosas, ahí en Génesis capítulo 1, quien descansó el día sábado fue el Dios Padre y no otro. En Isaías 45, verso 12, dice: yo hice la tierra, dice el Señor Padre, yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo extendí los cielos con mis manos y di órdenes a todo su ejército. Por lo tanto, repito, ese Dios supremo, el Padre, es el absoluto creador de todo lo que existe. Dios creó todas las cosas usando a su primer Hijo, el Señor Jesucristo, como motivo o medio, ya que Jesucristo, también conocido como la sabiduría de Dios, según 1 Corintios 1:24, es el primer Hijo engendrado por Dios antes de la creación de todas las cosas. Pueden leer ahí Proverbios 8, verso 22 al 36. Dios el Padre ha creado todas las cosas por el motivo de entregar como herencia todo lo que existe a su Hijo Jesucristo. Vamos a leer, por ejemplo, en Hebreos 1, verso 2, donde dice: en estos postreros días Dios nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando dice ahí y por quien, es que Jesús es el motivo, o sea, lo que motivó a Dios a crear todo. No fue que Jesucristo es co-creador, no, sino que por él y para él, Dios el Padre creó todo para que toda la creación sea herencia de ese primer Hijo de Dios. Salmo 2, versos 7 al 8 dice: Yahvé me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y continuamos diciendo, hermanos, que es indispensable para la salvación conocer y entender a ese Dios supremo que es el creador de todas las cosas. Vamos a leer lo que dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 17, verso 3. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, óigase bien, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Hermanos, evidentemente esa es la razón por la cual Satanás, el diablo, ha inspirado a los jerarcas del catolicismo romano a infiltrar al Dios Trino dentro del culto de adoración en la cristiandad apóstata iglesiera, para traer confusión, para evitar que los creyentes conozcan y entiendan a Dios, y de este modo las personas no logren la salvación, ya que el Señor Jesucristo dice en ese pasaje de Juan 17:3 que para lograr la salvación lo primero es conocer al Dios Padre, el único Dios verdadero, el creador de todas las cosas. Evidentemente a Dios el Padre sí se le puede conocer y entender, ya que Dios mismo lo dijo en Jeremías 9:24 y también lo confirma el Señor Jesucristo en Juan 17, verso 3. Y debemos entender y estar claros en que el Dios Padre y el Señor Jesucristo jamás mentirían. Si ellos dicen que a Dios se le puede conocer y entender, es porque así es. Dios el Padre ha dejado inspirado en las Sagradas Escrituras todo lo necesario para conocerlo y entenderlo. Vamos ahora pues a las Escrituras y veremos los puntos importantes para conocer y entender al Dios Supremo, el creador de todo lo que existe. Subtema número 2. El Dios Supremo es el único con eternidad e inmortalidad absoluta. Ese es el subtema número 2. Guiándonos por las Sagradas Escrituras, nosotros los cristianos bíblicos creemos que una de las facetas más notables e impresionantes de este Dios único, el Padre Celestial,
es su eternidad absoluta e inmortalidad absoluta. Es decir, ha existido por sí mismo siempre. No tiene ni principio ni fin. No tiene un padre por encima de sí mismo que lo haya engendrado, ya que todas las cosas proceden de él. Esto quiere decir que antes de él no había existido nada, y evidentemente no hay un antes de él, porque Dios siempre ha existido por sí mismo. Y además es el único que siempre ha tenido inmortalidad innata absoluta. Es por eso que el Padre Celestial es el único Dios verdadero, ya que más nadie en todo el universo tiene inmortalidad inherente en sí misma como lo tiene el Padre. Es decir, siempre ha existido, nunca ha muerto y nunca dejará de ser. Vamos a leer primera de Timoteo 6:16, donde dice: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la gloria y el imperio sempiterno. Amén. También en 1 Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Evidentemente, el Padre Celestial es el único ser que tiene vida en sí mismo, vive por sí mismo, es decir, es autoexistente. Nadie le dio la vida a él, nadie ha engendrado al Dios Supremo, sino que la vida y todas las cosas proceden de él. Incluso Jesucristo nuestro Señor, el primer Hijo de Dios engendrado por el Padre antes de los siglos, reconoce que vive porque el Padre le ha dado la vida. Vamos a leerlo aquí en Juan 5:26, donde Jesús dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y esto es muy diferente a la enseñanza irracional del trinitarismo, ya que los trinitarios enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vienen a ser tres personas divinas coeternas y coiguales. Esto es una de las mentiras de demonios más grandes, blasfema y horrenda que pueda existir, ya que en ningún pasaje de la Biblia se dice tal cosa como que existan otras personas tan eternas como el mismísimo Dios Padre. La eternidad absoluta, la Biblia solo la aplica al Dios Supremo. Ese asunto de que Jesucristo fue en su preexistencia coeterno con su propio papá es una aberración, señores, una aberración. Y una aberración hecha por el diablo, evidentemente para destruir la doctrina del Padre y el Hijo. Porque si Jesús y su papá, su Padre Celestial en la preexistencia divina de Jesús, si ambos hubieran sido coeternos, o mejor dicho, hubieran tenido el mismo tiempo de vida, entonces no hubieran sido Padre e Hijo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia lo que enseña es que Dios el Padre es el único ser que vive por sí mismo, es autoexistente y es eterno absoluto. Vamos a leer un par de pasajes bíblicos. En el Salmo 90, verso 2 dice: antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Ese salmo se está refiriendo al Dios Padre. Deuteronomio 33:27 dice: el eterno Dios, pégase bien como inicia, el eterno Dios es tu refugio, y debajo están los brazos eternos. Estos pasajes se refieren única y exclusivamente al Dios Padre, y hay muchísimos, de que Dios vive de eternidad a eternidad y que Él es el Dios eterno. Pasajes como estos jamás se aplican al Señor Jesucristo, nunca, y mucho menos al Espíritu Santo, mucho menos, ya que el Espíritu Santo no es ninguna tercera persona del Dios Trino, sino que es el poder de Dios, como vamos a demostrar
más adelante. Además, el Dios Padre jamás ha muerto, ya que ese pasaje de Timoteo, de 1 Timoteo 6:16, dice textualmente que Dios el Padre es el único inmortal, es decir, nunca puede morir. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo sí murió cuando lo clavaron en el madero de tormento y permaneció sin vida, en la inexistencia, por 3 días y 3 noches. Por lo tanto, el Padre y su Hijo jamás han sido coeternos. La eternidad o vida eterna, Dios el Padre la da. Es un regalo de Dios. Él la puede dar. ¿Por qué razón? Porque la vida eterna es de Él. O sea, surge naturalmente de Él, porque Él siempre ha sido así. Él siempre ha estado vivo en sí mismo. Eso es lo que enseña la Sagrada Escritura. Por tanto, la vida eterna Dios la da. Jesucristo, por ejemplo, recibió la vida eterna antes de la creación. Recibió una vida como la del Padre. Pero evidentemente ha tenido un inicio de existencia el Señor Jesucristo, ya que Dios el Padre engendró al Señor Jesucristo antes de la creación, como vamos también a demostrar más adelante. Jesucristo se despojó de su gloria, ¿verdad?, de su divinidad, para hacerse un hombre. O sea que esa vida inmortal que él tenía, esa vida eterna que Dios le dio como la del Padre, pues él se despojó de todo eso. Se hizo hombre y murió, y permaneció muerto por 3 días. Entonces Dios le resucitó otra vez y nuevamente le otorgó esa inmortalidad absoluta, que ahora la tiene absoluta, ya Jesús no muere nunca, y esa vida eterna, Dios se la dio como regalo. Esto quiere decir, hermanos, que la vida eterna que tiene el Señor Jesucristo y esa inmortalidad que tiene ahora mismo es un regalo de Dios. Dios se la dio. Se la había dado anteriormente, antes de Jesús ser hombre, porque era preexistente, vivía en el cielo junto con el Padre, era un ser divino, espiritual, igual que el Padre, y tenía una vida como la del Padre. Jesús se despojó de esa divinidad, se despojó de esa gloria, de esa vida como la del Padre, se despojó de todo eso, se hizo hombre y murió. Murió, dio su vida por los creyentes, por su iglesia. Pero Dios lo ha premiado nuevamente devolviéndole la vida eterna y ahora mismo una inmortalidad que ya nunca se acabará. Pero Dios el Padre en sí mismo es el único autoexistente. Nadie le ha dado la vida ni la inmortalidad al Padre Celestial. Por ejemplo, los ángeles del cielo, los ángeles de Dios, son seres espirituales, son hijos de Dios y tienen vida eterna e inmortalidad. Lo pueden leer por ahí por Lucas 20:38. Esos ángeles poderosos que son Elohim, también son dioses, son eternos y tienen inmortalidad. Pero evidentemente los ángeles del cielo han tenido un inicio de existencia. Los creyentes en el Evangelio de Jesucristo recibirán en el futuro la vida eterna. Pero evidentemente los creyentes han tenido un inicio de existencia. Esto quiere decir que existen seres, como por ejemplo los 4 seres vivientes descritos en Ezequiel capítulo 1, con Apocalipsis capítulo 4. Hay seres con vida eterna, pero esa eternidad es relativa, no es absoluta, ya que esos seres han tenido un inicio de existencia, aunque sean ahora eternos. Como por ejemplo esos 4 seres vivientes que son seres celestiales, son eternos, tienen vida eterna, pero evidentemente han tenido un inicio de existencia. Por lo cual el único, óigase bien, el único eterno absoluto en todo el sentido de la palabra, sin principio ni fin, es únicamente el Dios Padre, ya que es el Dios del Dios Padre de quien proceden todas las cosas. Vamos a leer en Isaías 40, verso 28, donde Dios dice lo siguiente: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, Yahvé, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa.
Su entendimiento es inescrutable. Por lo tanto, hermanos, el Dios Supremo es el Padre de todos, sean seres espirituales, humanos o de otra índole, ya que es del Padre Celestial que surge o proceden todas las cosas. Vamos a leer Efesios 4, verso 6. Oigan lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice, un solo Dios, un Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Tremendo pasaje bíblico este. En 1 Corintios 8, 6 dice, sin embargo, para nosotros hay un Dios el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ese poder único de ser autoexistente, o sea, vivir por sí mismo, es lo que hace que el Dios Supremo, el Padre, sea el máximo, el altísimo, el más poderoso de todos los dioses, ya que Él es el Padre de todo, ya que todo lo que existe y tiene vida proviene de Él. Por tanto, es el Dios Supremo, único en su género, y estos atributos de esa eternidad absoluta e inmortalidad absoluta, precisamente lo tiene únicamente el Padre Celestial, más nadie. Solamente Él es así, sin principio y sin fin. Y eso hace, pues, repito, que este Padre Celestial sea el Dios máximo, el Dios supremo, el más poderoso de todos los dioses. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al subtema número 3, el cual lleva por título el Dios Padre se hace omnipresente a través de su Espíritu. Aquí vamos a conocer otra cualidad que solamente tiene el Padre Celestial y más nadie. Solamente Él tiene esta cualidad, lo cual sigue indicando que como el Dios Supremo no hay otro. Solamente Él es así. Este Dios eterno, el Padre, es omnipresente. O sea, Él tiene su trono en los cielos, según Apocalipsis capítulo 4, ya que Dios el Padre tiene un reino en el ámbito espiritual, y allí está el Padre en su trono. Pero su presencia llena toda la creación a través del Espíritu o poder que emana de Él. Vamos a leer aquí en el Salmo 139, versos 7 al 12. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sepulcro hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Por lo tanto, todo está al descubierto delante del Dios Padre porque su Espíritu llena toda la creación, sin Dios tener la necesidad de abandonar su trono en el cielo. Esta cualidad de conocer y estar presente a través de su poder en todos los lugares de la creación es únicamente el Padre Celestial quien lo posee. Ese Espíritu que emana de Él llena todo lo creado. El Espíritu Santo no es una tercera persona divina de un Dios trino, como vamos a demostrar más adelante, sino que simplemente es el poder que emana de Dios. Es como el aura de Dios. Si ustedes se fijan, el ser humano, por ejemplo, tiene un aura, una pequeña parte energética, muy pegada a la piel, que se puede ver en infrarrojo. En cambio, el Dios Padre es diferente porque el poder que emana de Dios llena todo lo creado. O sea, su poder que emana, que sale de ese poder, se extiende de forma ilimitada a través de toda la creación. Y a través de ese poder Dios se hace presente en todo lugar sin tener la necesidad de abandonar su trono en los cielos, porque Él tiene su trono ahí en su reino celestial. Porque el Padre Celestial es una persona literal con un cuerpo espiritual. Como vamos a demostrar en otro capítulo que tenemos más abajo, Dios el Padre tiene un cuerpo espiritual.
para que se vayan enterando aquellos que niegan que el Dios Supremo tiene cuerpo, porque hay algunos por ahí, por ejemplo, algunos unicitarios, que dicen que el Dios Padre, al ser un espíritu, pues no tiene cuerpo, y eso es mentira. Existen cuerpos celestiales y existen cuerpos terrenales. Uno es la gloria del celestial y otro la del terrenal. Dios el Padre tiene un cuerpo espiritual, pues un espíritu, pero a la vez Dios el Padre tiene el Espíritu Santo, que es su poder interno, que trabaja también de forma externa a su cuerpo y llena toda la creación, porque ese poder emana de Dios. Más adelante seguiremos hablando del Espíritu Santo en otro subtema que hay más para abajo, pero simplemente quería recalcar en esta parte que Dios es omnipresente, no porque Dios en persona esté en todo lugar, no, sino que Él conoce todo, porque su espíritu, su poder, se conecta a todos los lados de la creación. Y eso es lo que hace que Él conozca todo lo que sucede en la creación. Y repito, ese es un atributo más que solamente lo tiene el Padre Celestial y más nadie en la Biblia. Muy bien, vamos al subtema número 4 y es el último por el día de hoy. Ya mañana analizaremos otros subtemas, pero vamos a analizar el número 4, que se titula El Dios Padre es omnisciente. También este Dios supremo, que es omnipresente, también es omnisciente, es decir, todo lo sabe. Vamos a leer Isaías 46, verso 9 al 13, donde el Dios Padre dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo llevaré a cabo. También en Romanos 11, verso 33 al 35, el apóstol Pablo hace una expresión de júbilo y adoración cuando dice lo siguiente: Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Todo esto quiere decir, hermanos, que evidentemente no existe absolutamente nadie tan sabio como el Dios Padre, ni siquiera su Hijo Jesucristo, ni siquiera Él, ya que el conocimiento y sabiduría con la cual se expresaba o hablaba el Señor Jesucristo es porque el Padre Celestial se la había dado, por lo cual el Hijo es menor que su Padre en sabiduría, y no como dicen los trinitarios, que supuestamente el Padre y su Hijo son coiguales. Vamos a leer un pasaje aquí en Juan 12, verso 49, donde Jesús dice lo siguiente: Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. También en Juan 7, verso 16, Jesús dice: Jesús entonces les respondió y dijo: Mi enseñanza no es mía, sino de aquel que me envió. Esto quiere decir, hermanos, que esta doctrina trinitaria, sobre todo como está plasmado ahí en el credo de Atanasio, es mentira, porque dice que el Padre y el Hijo son coiguales, y eso es mentira, porque si fueran coiguales, entonces conocieran las mismas cosas, conocieran todo igual, y eso no es lo que muestra la Biblia. La Biblia muestra que el Dios Supremo es el único que lo sabe todo, y Él le dio instrucciones a Jesucristo de lo que había Jesucristo de enseñar. Pero evidentemente es tan vasto el conocimiento del Dios Supremo, del Padre Celestial, que incluso conoce el porvenir,
conoce el futuro y puede revelar cosas que aún no han sucedido. Ese tipo de conocimiento solo lo tiene el Padre Celestial y más nadie. Obviamente el Señor Jesucristo necesita de las revelaciones del Padre Celestial para poder conocer el futuro. Por ejemplo, el Señor Jesucristo no conocía las revelaciones del libro de Apocalipsis hasta que el Padre Celestial se la enseñó. Y luego esas revelaciones Jesús se las mostró a Juan, el apóstol, por medio de un ángel. Vamos a leer lo que dice Apocalipsis 1, verso 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de un ángel a su siervo Juan. Como podemos ver en ese pasaje, ya Jesús estaba en el cielo, había resucitado y ya estaba en el cielo, revestido de toda su gloria y divinidad espiritual. Un Dios, un ser divino. Sin embargo, vemos que Él no lo sabe todo, sino que el Dios Padre es quien le revela a Jesús lo que ha de acontecer en el futuro. Y esto demuestra que Jesús, aún en su condición divina en el cielo, continúa dependiendo de su Padre. Esto demuestra que Dios el Padre es mayor que Jesucristo en todo, muy contrario de la doctrina absurda de la Trinidad, la cual asegura que el Padre y el Hijo son coiguales y por ende deberían de conocer las mismas cosas. Se supone que deben de tener el mismo conocimiento si son coiguales. Pero vemos que también la doctrina unicitaria, la cual asegura que Jesús es el mismísimo Padre Celestial, pues también cae en necedad en este sentido. Porque evidentemente, si Dios le revela el futuro al Señor Jesucristo estando ambos en el cielo, es porque son dos personas divinas, dos. Una es el Padre, que es el Dios supremo, y otra es el Hijo, que es Jesucristo, que también tiene el título Dios, como vamos a demostrar más adelante, pero sin ser el mismo Dios Padre. Pero tenemos que ese Dios supremo les revela a Jesús lo que ha de acontecer en el futuro en el libro de Apocalipsis. Jesús no lo sabía. Y Jesús estaba en el cielo revestido de toda su gloria y divinidad. Por lo tanto, los dichos de los trinitarios, diciendo que el Padre y el Hijo son coiguales, es mentira. Entonces tenemos que esa omnisapiencia solamente la posee una sola persona, una sola, y es el Padre Celestial. Él es el único que lo sabe todo, incluyendo el porvenir. Y eso indica una vez más que no hay nadie, absolutamente nadie, exactamente igual al Dios Supremo. Él es único en su género. Él es eterno de forma absoluta. Es inmortal de forma absoluta. Tiene un conocimiento vasto y perfecto que nadie más tiene. Incluso puede conocer el futuro. Y es el único creador de todas las cosas. Esas son parte de los puntos que hemos conocido hoy y que identifican que como Dios el Padre no hay otro. Muy bien, hermanos, hasta aquí el estudio de hoy. Hoy analizamos 4 subtemas. A ver si mañana analizamos 4 más, Dios mediante. Creo que los temas han sido todos muy buenos. Son totalmente bíblicos. Cada quien puede ir a las Escrituras a ver si lo que estoy diciendo es así.